Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Eh, Les habla aquí el doctor Alejandro de la Barrera Meyer. Soy médico psiquiatra adscrito al servicio de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Espero que estén muy bien y vamos a comenzar con el módulo 5. El módulo 5, como pueden ver aquí en pantalla, es información sobre el tratamiento, sobre el funcionamiento cerebral, así como el tratamiento médico y psicosocial de las enfermedades mentales. Es una plática sumamente importante, ¿no? La voy a dirigir eh, enfocándome en la audiencia que en su mayoría son familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados a nuestro cargo, ¿no? Es una plática sumamente importante porque muchas veces pues los padecimientos psiquiátricos, los manejos psiquiátricos, etcétera, son poco comprendidos, ¿no? El paciente psiquiátrico muchas veces es estigmatizado, etcétera, y muchas veces no se le explica al paciente el mecanismo de la enfermedad o el por qué un paciente requiere hospitalizarse. Entonces, pues me voy a ir rápido con la plática, tratando de ser lo más enfático posible. Y si llegase a haber alguna duda, al final con mucho gusto me pueden escribir por el chat y pues vamos a empezar. Bueno, aquí, como les comento, el objetivo general lo pueden estar viendo, ¿no? Conocer el funcionamiento cerebral, así como las etapas del tratamiento médico y el pronóstico. ¿Por qué es importante conocer el funcionamiento cerebral? Aquí me gustaría comentar lo siguiente, del espectro psicótico, algún trastorno de personalidad, etcétera. Desde luego, de, desde luego que está involucrado la parte social, ¿no? Por ejemplo, en un paciente deprimido, obviamente tiene que ver, pues, si ha tenido violencia, por ejemplo, intrafamiliar, maltrato infantil, ¿no? Vivencias difíciles, ¿no? Como duelos, pérdidas, etcétera. Pues obviamente radica en el cerebro, ¿no? Entonces, como vemos aquí, o sea, el cerebro, obviamente, como digo, es lógico, ustedes lo saben, es el órgano vital que se encarga de prácticamente modular y organizar todas las funciones del organismo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de psiquiatría, obviamente en el cerebro es donde se integra la ejecución, la cognición, los afectos, la memoria. Entonces, si hay una alteración por cualquier índole a nivel cerebral, es de esperar que el paciente pueda tener alguna alteración psiquiátrica, ¿no? Como psicosis, ansiedad, depresión, que son los síntomas por los que generalmente eh, las personas llegan a requerir algún internamiento o algún tratamiento ambulatorio por parte del servicio de psiquiatría. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, cualquier alteración que daña el cerebro, ¿no? Ya sea una alteración genética, ¿no? Una alteración neurodegenerativa, ¿no? Como las demencias, ¿no? La más conocida, la enfermedad de Alzheimer, cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Aquí vemos traumatismos craneoencefálicos o una infección como una meningitis. Todas ellas obviamente dañan al cerebro. Dependiendo la región cerebral, dependiendo la región de la corteza que dañen, es que nuestro paciente o la persona pueda presentar síntomas. Entonces, aquí quiero ser muy enfático, ¿no? En aclarar el punto de que el síntoma tiene un sustrato meramente orgánico, ¿no? Y eso es importante explicárselo a los familiares, ¿no? Compartirlos con ustedes, porque muchas veces no se comprende al paciente, ¿no? O sea, un paciente con crisis de pánico se le dice, oye, pues cálmate, relájate, o al paciente deprimido se tiende a decirle, échale ganas, o se le confunde por flojera, etcétera, cuando realmente pues hay una alteración meramente biológica y eso se puede revertir o mejorar con tratamiento farmacológico.
¿vale? Entonces, muy importante tener eso en mente, ¿no? O sea, todo padecimiento psiquiátrico tiene dos componentes: biológico, ¿no? Biológico, que tiene que ver mucho con la genética, ¿no? Con el genoma de la persona, y obviamente su entorno psicosocial. Este es un corte cerebral donde se ven varias estructuras. No tiene mucho caso meterme a explicar las regiones neuroanatómicas, pero volvemos a lo mismo, dependiendo del área cortical que se afecte, ¿no? O que estuviese afectada, nos explicaría los síntomas que pueda tener un paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lóbulo frontal, que es la parte que se desarrolla más tardíamente en el ser humano, es lo que nos distingue de muchos otros mamíferos, ¿no? El lóbulo frontal se encarga de la ejecución, de la planificación, de la ejecución. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo, un golpe muy severo en esa región se puede afectar, incluso puede disminuir de tamaño. Y si estoy diciendo que el lóbulo frontal se encarga de la ejecución, de la planificación, etcétera, ¿no? Y de mandar estímulos del lóbulo frontal, ¿no? Al lóbulo temporal, donde se encuentra el hipocampo, la amígdala, que es el cerebro primitivo, pues obviamente si tenemos per se un daño a nivel frontal, el paciente puede debutar con sintomatología psiquiátrica asociada, ¿no? Entonces, vuelvo a enfatizar la importancia de reconocer y de estar empapado en que el paciente requiere un tratamiento médico porque hay un daño a órgano blanco, en este caso cerebro, ¿no? Como muchas veces les explico a familiares y pacientes, ¿no? O sea, si el hígado se puede enfermar, si el corazón se puede infartar, etcétera, ¿por qué vamos o sea, sería iluso, sería inocente pensar que en el cerebro, que es el órgano más importante, no ocurriese lo mismo, ¿no? Un poco más sobre el lóbulo frontal, ¿no? Que es pues, como les decía, ¿no? El cerebro ejecutivo, el director de la orquesta, que tiene múltiples conexiones con el resto del cerebro, ¿no? Donde está una estructura llamada hipocampo, llamada amígdala, que tiene que ver mucho con los síntomas de ansiedad y de depresión, ¿vale? Bueno, como seguramente ustedes saben, pues la neurona es la célula especializada del cerebro, la cual pues va a tener ciertos cambios morfológicos según la región del cerebro donde se encuentre, ¿no? La neurona se encarga de transmitir todos los impulsos hacia nosotros y cómo lo integramos, y lo mismo para afuera, ¿no? Y esta transmisión que se conoce como la conducción del impulso, pues normalmente se realiza a través de sustancias, ¿no? A través de sustancias que conocemos como neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores, ¿no? De los cuales pues son biomoléculas, las cuales hay muchísimas, ¿no? Como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la histamina, la acetilcolina, podríamos mencionar muchas otras más, ¿no? Estas se encargan de ir transmitiendo pues ciertas señales a través de la corteza cerebral, y la persona, el paciente, pues lo interpreta y actúa en consecuencia a ello. Entonces, haciendo énfasis en la cuestión psiquiátrica, muchas veces cuando hay un desbalance, ¿no? En los sistemas de neurotransmisores, ¿no? Ya sea serotonina, dopamina, noradrenalina, es que podemos tener ciertos síntomas, ¿no? Pongo algún ejemplo muy puntual. Por ejemplo, un déficit de noradrenalina, ¿no? Pues puede llevar al paciente a estar totalmente decaído, hipoérgico, sin energía para hacer actividades, porque justamente la noradrenalina pues se encarga de la hipervigilancia, de la atención, etcétera, ¿no? Y de ahí que los manejos farmacológicos que usamos muchas veces actúan y pactan justamente sobre esas vías, ¿no? Sobre esos mecanismos
que normalmente debiésemos tener un desbalance, ¿no? Como lo hay en un paciente diabético, pues igual aquí, si hay un desbalance a nivel cortical, a nivel de estas sustancias, pues se da un tratamiento que trate de balancear pues este desnivel y el paciente pueda tener una adecuada funcionalidad, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo cuando hay una enfermedad psiquiátrica, pues el cerebro realmente tiene una alteración, ¿no? Muy grosso modo, por ejemplo, aquí me ponen una imagen, ¿no? Un corte coronal. Está demostrado, ¿no? Por estudios de investigación, por ensayos clínicos, que hay reducción de la masa de la corteza cerebral, ¿no? Hay dilatación de unas estructuras que se llaman ventrículos laterales, etcétera, ¿no? O sea, muchas veces sí puede haber un correlato entre la clínica del paciente y un estudio de imagen. Igual, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Aquí viene su abreviación, TOC, pues hay también anormalidades estructurales, mayormente a nivel de dos estructuras que son el giro del cíngulo y el lóbulo prefrontal, ¿no? No me voy a tener mucho en explicar esas cuestiones neuroanatómicas, ¿no? En los trastornos afectivos, ¿no? Trastornos afectivos que los principales pues son el trastorno depresivo mayor y el trastorno afectivo bipolar, ¿no? Que nos llegan varios pacientes con estos diagnósticos, ¿no? Con depresiones severas que llegan al riesgo suicida o trastornos bipolares en fases de manía. Pues obviamente también hay una alteración orgánica, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, he repetido esto varias veces para que nos quede bien claro, para que nos quede bien enfatizado, pues este correlato y de ahí que nos quede como aprendizaje la importancia de una adherencia al tratamiento. Entonces, cuando tenemos a un paciente, por ejemplo, con un trastorno afectivo crónico, ¿no? Una depresión mayor crónica o una manía crónica, está perfectamente demostrado que hay un incremento del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? El cortisol se eleva en cualquier persona, en cualquiera de ustedes, cuando está ante un evento de estrés, ¿no? Como es, pues, algún accidente, alguna situación donde tengan que huir o luchar, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaría o qué pasa, ¿no? Cuando esta hormona del estrés, el cortisol, está elevado persistentemente, por ejemplo, en un paciente con crisis de pánico o una ansiedad severa o una depresión en la cual ha habido muchos episodios, pues obviamente que este cortisol llega a ser tóxico, ¿no? Entonces se produce lo que se llama toxicidad neuronal, aunado a que también está demostrado que en la depresión mayor y en el trastorno afectivo bipolar, pues hay un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio donde, como su nombre lo dice, hay células inflamatorias, ¿no? Interleucinas, citocinas, etcétera, que están en todo el torrente sanguíneo, pero desde luego también llegan a cerebro. Llegan a cerebro y así como la inflamación daña severamente, por ejemplo, pulmón, pues en cerebro, por supuesto que también causa mucho daño, ¿no? Algo que se llama toxicidad mediada por una sustancia que se llama glutamato. Y de ahí que se hacen varios ensayos farmacológicos, terapéuticos, para mitigar, contrarrestar y tratar de llegar pues a una remisión y un control de los síntomas, ¿vale? Bueno, diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico y tratamiento en psiquiatría, que la psiquiatría es una especialidad médica, ¿no? Pero difiere de muchas otras especialidades, ¿no? Como la cardiología, la neumología, la cirugía, en que muchas veces pues no es exacta, ¿no? O sea, es poco tangible. Les pongo un ejemplo, o sea, es prácticamente imposible demostrar por un estudio de sangre, por un estudio de imagen cerebral, por un estudio genético, decir, mire señor, su hijo tiene
un trastorno bipolar tipo 2, ¿no? O tiene una depresión grave con síntomas psicóticos por esta imagen que se ve en la tomografía. Eso en psiquiatría no existe, ¿no? En psiquiatría los diagnósticos que hacemos son meramente clínicos, ¿no? O sea, clínicos viene del latín clinus cama, ¿no? Que es lo que uno ve en el paciente, lo que uno ve cuando entrevista a la persona, ¿no? Y entonces, a la persona, ¿no? O sea, una entrevista personal y también nos auxiliamos muchísimo en la familia, ¿no? Que normalmente fungen como el sostén de la persona, fungen como la mayor red de apoyo y obviamente conocen a los pacientes pues prácticamente de por vida y de ahí que nos puedan hablar de un antes y un después y podamos afinar un poco el diagnóstico y ofrecer un mejor tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí dicen lo que acabo de comentar, o sea, no hay un examen médico exacto para corroborar un diagnóstico, o sea, sí nos podemos apoyar de exámenes, pero ninguno me dice per se cuál es el diagnóstico. Muchas veces se usan más bien para descartar que alguna alteración, por ejemplo, a nivel de tiroides, a nivel de glándulas suprarrenales, no me está explicando el síntoma que esté presentando el paciente. ¿Ok? Entonces, en la evaluación psiquiátrica, desde luego es muy importante pues, los antecedentes personales, ¿no? Antecedentes tanto perinatales, ¿no? De cómo fue su desarrollo, antecedentes heredofamiliares, ¿no? Muy importante ver qué tanta carga genética hay para enfermedades psiquiátricas, ¿no? Porque si bien los trastornos psiquiátricos no se heredan de una forma mendeliana, ¿no? O sea, no se heredan de una manera en la que si el padre tiene tal diagnóstico, el hijo sí o sí lo va a padecer, eso no ocurre en psiquiatría. Pero lo que sí puede pasar es que si en la entrevista de un paciente, por ejemplo, en el que integramos un diagnóstico compatible con esquizofrenia, en la entrevista vemos que el hermano padece esquizofrenia y un tío paterno la padeció, ¿no? Pues eso nos orienta muchísimo, ¿no? O sea, ocurre un fenómeno que se llama agregación familiar, que no es otra cosa que el aumento de la prevalencia en esa familia para tal diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia, la prevalencia es del 1%. Esto quiere decir que de 100 personas, una persona va a padecer esquizofrenia a lo largo de su vida. Pero una persona que nace en la cuna de una familia donde ha habido muchos familiares cercanos con este diagnóstico, su probabilidad, en vez de ser del 1%, como para una persona entre comillas, normal o cuyos familiares no la padecen, su porcentaje aumenta de un 4 a un 6%, ¿vale? Muy importante, desde luego, preguntar el nivel de funcionamiento premórbido, ¿no? Ahí nos metemos, con su ocupación, si tienen familia, cómo funcionaban antes, etcétera, la evolución de la enfermedad y respuesta farmacológica, pues ahí preguntar si ha tenido hospitalizaciones previas, ¿no? O sea, son cosas que se van afinando y en el hospital, pues, nos da la oportunidad de tener bastante tiempo, bastante personal y bastantes herramientas para afinar todos estos puntos. Y con ello, como les decía, afinar un diagnóstico y poder modular un tratamiento lo más adecuado posible. Esta imagen, pues, no, me refleja lo que les comentaba, ¿no? Todo padecimiento psiquiátrico, pues, se tiene que abordar desde todas estas esferas, ¿no? La biológica, la psicológica y el entorno social, ¿no? O sea, para que un paciente con X diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Obviamente, si optimizamos lo biológico, que en este caso sería el fármaco, ¿no? Y optimizamos su esfera psicosocial, o sea, la red de apoyo, terapia ocupacional, adecuado cambio de hábitos, ¿no? Adecuado patrón de sueño, de nutrición, actividad física, por ejemplo. Vamos a mejorar por mucho
su pronóstico y su calidad de vida, ¿no? Ok, entonces cuando establecemos un diagnóstico, pues obviamente estamos enterados, ¿no? Pues, del cuadro clínico, ¿no? Que no es otra cosa que los síntomas, los sucesos y lo que ha hecho el paciente. En base a eso, pues nos damos cuenta, pues, de qué nivel de severidad hay, ¿no? Si es un padecimiento leve, moderado, grave, ¿no? En base a ello, si genera o no disfunción, ¿no? Y cuáles pudieran ser las causas para establecer un diagnóstico y decir que es meramente psiquiátrico. Forzosamente debemos descartar que no pueda ser explicado por alguna cuestión orgánica, ¿no? Les pongo un ejemplo: cuando un paciente hace un primer brote psicótico, ¿no? Un primer brote psicótico donde empieza, por ejemplo, a tener ideas delirantes, ¿no? O a tener alteraciones en la percepción, como alucinaciones auditivas, se debe de descartar que esto no sea debido, por ejemplo, a una infección cerebral, ¿no? Como una meningoencefalitis, o que no sea causado por un tumor, ¿no? O en un paciente con crisis de pánico o ideas altas, me pueden dar a mí un cuadro de ansiedad. Entonces, primero corrijo lo orgánico y una vez descartado todo lo orgánico metabólico, puedo asumir que el diagnóstico del paciente es psiquiátrico o neuropsiquiátrico, y ya con ello puedo tener bases para empezarle un manejo psicofarmacológico. Una vez que hicimos la evaluación psiquiátrica, posteriormente pues llegamos a un diagnóstico, pues viene el tratamiento, ¿no? Entonces, dependiendo el paciente, ¿no? Es ambulatorio, ¿no? Ambulatorio es que se ve que el paciente pues está en casa y se le da un seguimiento estrecho en la consulta externa, ¿no? Obviamente hay que valorar si el paciente tiene red de apoyo, ¿no? O sea, familia que esté al tanto de la toma de su medicamento, que lo pueda auxiliar, eh, que pueda dar alarma en caso de que el paciente tenga datos de inestabilidad y de riesgo, ¿no? O si de plano el paciente tiene criterios de hospitalización, ¿no? Los principales criterios de hospitalización, pues es el riesgo tanto de la persona tanto del paciente como de terceras personas, ¿no? Entonces, cuestiones como actos de autolesión, ¿no? O sea, intentos suicidas o parasuicidas, datos de agresión, manejar medicamentos que requieran vigilancia sumamente estrecha, como la clozapina, por ejemplo, pues, o que el paciente tenga una mala red de apoyo, ¿no? Que el paciente sea un paciente, por ejemplo, con una manía y que no tenga quien pueda estar al tanto de su toma de medicamentos, etcétera, pues son criterios a considerar para que el paciente se hospitalice. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto al pronóstico, aquí viene expectativas, viene aquí en negritas, y eso es muy importante, ¿no? O sea, la expectativa siempre es muy importante plantearla con la familia, ¿no? Porque muchas veces ocurre un sistema como quien dice, de teléfono descompuesto, o no se le explica al paciente cuál es la situación real del paciente y hasta dónde yo como médico tratante voy a poder llegar con X o Y paciente. Entonces hay que establecer de una manera muy enfática, de una manera muy clara, cuál es la expectativa que yo tengo con un paciente. A lo mejor un paciente, por ejemplo, con un retraso mental que está muy agresivo, ¿no? A lo mejor mi expectativa va a ser que tenga una estabilidad conductual, ¿no? Que pueda tener pues una adecuada atención, que no tenga un descontrol, digamos, motor, y llegando a ese objetivo terapéutico, nos podríamos dar por bien servidos, ¿no? Entonces, la cuestión de la expectativa es sumamente importante, ¿no? Y bueno, continuando con parte del tratamiento, de la evaluación, etcétera, obviamente, aquí también muy importante, ¿no? O sea, paciente hospitalizado que egresa requiere, y siempre lo comentamos, requiere consulta de seguimiento.
Es muy común, al menos en la población mexicana, yo diría latinoamericana en general, que el paciente egresa de un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, egresa, digamos, del episodio agudo o del bache que lo llevó a disfuncionar, se maneja de manera intrahospitalaria, una, dos, egresa y el paciente ya se siente bien, la familia lo percibe estable y, ¿qué pasa subsecuentemente? Pues lo dejan de tratar, dejan de conseguir el medicamento, dejan de acudir a las consultas de seguimiento y eso nos trae como consecuencia pues la persistencia del trastorno, la recaída y desde luego un pronóstico precario, ¿no? Entonces es sumamente importante la consulta de seguimiento que pues va junto con pegado con el medicamento, ¿no? El cual pues es responsabilidad total del psiquiatra que vea al paciente en turno. Psicoterapia, psicoterapia también es un pilar fundamental para muchos casos. No todos los pacientes son candidatos a psicoterapia, pero muchos, sobre todo los que están en el espectro de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del afecto, ¿no? Como pacientes depresivos, pacientes con trastornos de personalidad, como el trastorno límite, se pueden beneficiar en un porcentaje altísimo de una psicoterapia, ¿no? Y si combinamos la cuestión de la farmacoterapia, o sea, el medicamento con psicoterapia, pues obviamente que el pronóstico, ¿no? La funcionalidad va a ser mucho mayor. Y la psicoeducación, pues es para ambos, ¿no? Tanto para el paciente como para el familiar. ¿No? O sea, explicar al paciente, pues lo que hemos venido hablando, ¿no? El sustrato biológico, por qué es que él llega a presentar esos síntomas, por qué le doy tal o cual medicamento, ¿no? Explicarle según su capacidad de entendimiento, ¿no? Por qué le doy tal o cual medicamento, cuál es su mecanismo de acción, por qué lo tiene que tomar tanto tiempo, ¿no? O sea, esta parte de la psicoeducación muchas veces se pasa por alto y muchas veces por carga excesiva de trabajo u otros factores se omite y para mí es de lo principal. Si la familia no está psicoeducada, no está bien orientada en qué tiene mi paciente y por qué debo tener un seguimiento estrecho y cuáles son los datos de alarma y qué debo y qué no debo decir, pues obviamente volvemos a lo mismo. Empobrezco el porcentaje de probabilidad de que a mi paciente le vaya bien, ¿vale? Eh, Me voy con el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay trastornos, en la mayoría de los trastornos psiquiátricos sí nos apoyamos de psicofármacos, no en todos, eso es decisión meramente del psiquiatra tratante en turno, va a depender obviamente pues del expertise que tenga el médico psiquiatra, de las guías de práctica clínica, de lo que se ha visto, ¿no? A nivel mundial por ensayos clínicos, ensayos de metanálisis. Eh, en psiquiatría, como decía un maestro en la residencia en psicofarmacología, no hay nada que esté realmente escrito. ¿A qué voy con esto? Si un paciente, por ejemplo, tiene una infección de vías urinarias altas, ¿no? Una pielonefritis, sabemos que al paciente pues se le pasa antibiótico, ¿no? Por ejemplo, ceftriaxona por vía intravenosa tantos días y ese es el tratamiento y punto y se acabó. En psiquiatría eso no ocurre así, ¿no? No ocurre así porque los síntomas no son demostrables de una manera objetiva. Cada hígado, ¿no? Que es el órgano que procesa el medicamento, ¿no? Que tiene, digamos, ese bloque de enzimas para convertir los metabolitos activos del medicamento para que actúen en cerebro, son distintos, cada cerebro es distinto, ¿no? Entonces, muchas veces el manejo farmacológico de un paciente psiquiátrico se debe de individualizar como hacerle un traje a la medida al paciente, ¿no? Porque lo que X dosis de medicamento puede inducirle el sueño a uno, a otro a lo mejor no le hace nada y ocupa más dosis. ¿Y eso qué requiere? Pues obviamente
un seguimiento estrecho, una observación estrecha e irla ajustando poco a poco hasta llegar a un tratamiento idóneo y que el paciente pueda estar con el menor número de fármacos a la menor dosis, pero con la mayor funcionalidad, ¿no? Entonces es un poco realizar una balanza costo-beneficio en por qué le doy el medicamento al paciente. Obviamente debe ser en su beneficio. Un error terrible dar un medicamento que le va a generar efectos secundarios y que le van a hacer mermar su funcionalidad, ¿no? Y el paciente acaba peor de como ingresó, ¿no? Entonces hay que ser muy cautelosos en la selección del medicamento, la dosis e individualizarlo. Nosotros como psiquiatra usamos varios tipos de medicamentos, ¿no? Antidepresivos, ¿no? Antidepresivos, usamos antiepilépticos que los usamos como estabilizadores del estado de ánimo, y luego antipsicóticos, etcétera, a dosis distinta, por tiempos distintos, según el paciente, según las características de cada paciente y según el diagnóstico sindromático que nosotros hayamos integrado, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los diagnósticos pues más frecuentes, ¿no? Que vemos en nuestra área: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, postraumáticos, etcétera. Aquí no me voy a detener tanto, ¿no? O sea, los antidepresivos, pues medicamentos muy comunes, sobre todo en cuanto a la reducción de los síntomas secundarios, ¿no? Más o menos en los 70, principios de los 80 nace esta familia, ¿no? Con fluoxetina, el famoso Prozac, que son ISRS, ¿no? Por las siglas inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, ¿no? Son los antidepresivos más usados y son medicamentos de primera línea para trastornos depresivos y trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, etcétera. Aquí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Independientemente que no tengamos afinado todavía el diagnóstico, porque eso puede llevar tiempo. Muchas veces el diagnóstico va cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, es un diagnóstico longitudinal que se debe de hacer pues en una historia en una línea de tiempo. Mientras no lo tengamos, nos vamos a ir directamente sobre el síntoma, ¿no? Entonces, paso número 1, descartar que el síntoma del paciente no venga por algo orgánico, como ya lo había mencionado, ¿no? El ejemplo que les puse de tiroides es un tumor cerebral. Una vez que ya hago mi diagnóstico sintomático, pues el manejo va a ser sobre el síntoma. Si el paciente está con la energía muy baja, a lo mejor le voy a dar algún medicamento que potencie la actividad de la dopamina, de la noradrenalina y con ello aumentar la voluntad, la energía, etcétera. Si el paciente está sumamente ansioso con crisis de pánico o no dormir, pues a lo mejor usar un ansiolítico, ¿no? Del tipo de la benzodiazepina, ¿no? Si el paciente es un paciente bipolar, ¿no? Que está con los síntomas típicos de un paciente maníaco, ¿no? Que incluye el habla muy rápido, la fuga de ideas, el ánimo expansivo, los errores de juicio y de conducta, pues le daré un estabilizador, ¿no? Como el carbonato de litio o el ácido valproico. O sea, el manejo es meramente sobre el síntoma. Si el paciente está muy impulsivo, le voy a dar algo que nos reduzca la impulsividad, ¿no? Si está muy irritable con alteraciones de conducta, pues a lo mejor daré un estabilizador, ¿no? Un antiepiléptico, para modular ello, ¿no? Entonces, son medicamentos, pues, que muchas veces, les reitero, los tiene que individualizar el psiquiatra en cuestión, según el expertise, la experiencia que tenga el médico en cada área de los síntomas que está viendo el paciente. Antipsicóticos, pues medicamentos sumamente comunes, ¿no? Como su nombre lo dice, pues obviamente pues van sobre síntomas de psicosis. Psicosis no es otra cosa que estar fuera de la realidad, ya sea por tener ideas delirantes, que son ideas que no son lógicas, que son totalmente irreales,
que no reducen a la realidad. Esto es, aunque uno le diga a la persona, oye, es que esto que tú estás diciendo no es así, eso no está pasando, no te están persiguiendo, nadie te vigila, el paciente no lo reduce, o sea, el paciente lo vive realmente como algo que está sucediendo, ¿no? Eso es una idea delirante. Y la otra parte de la psicosis, pues es la alteración en cómo yo percibo las cosas, ¿no? La alteración de la percepción, que pueden ser por estímulos auditivos, por estímulos visuales, olfativos, táctiles, etcétera. Entonces sean antipsicóticos, ¿no? Antipsicóticos, aquí me ponen antipsicóticos típicos. El más clásico de ellos es el famoso aldol o aloperidol, ¿no? Que lo que hace es ser un antagonista de los receptores de dopamina. Entonces, pues por un mecanismo farmacológico que implica la acción de la dopamina en una vía del cerebro en la neuroanatomía, pero por este efecto es que se reducen los síntomas de dopamina, pero por actuar sobre varias vías del cerebro, ¿no? Aparte de la mesolímbica, actúa sobre otra área que es la mesocortical, hay otra área que es la tuberoinfundibular, otra área que es la nigroestriada. Todas ellas son vías o neurocircuitos donde hay receptores de dopamina. Si se da este medicamento, pues el medicamento va a pegar por parejo a todas las vías. De ahí que al pegarle a todas las vías pueda generar muchos efectos secundarios, ¿no? Como los síntomas extrapiramidales, que son, a lo mejor alguno de ustedes esté familiarizado, ¿no? O sea, son medicamentos que generan pues cierta rigidez o lentificación en la marcha, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos eran los antipsicóticos típicos. Después salieron los atípicos o de segunda generación, medicamentos como quetiapina, como olanzapina, por ejemplo, ¿no? Risperidona, que tienen una efectividad similar al aloperidol, pero por tener un mecanismo de acción más selectivo y no pegarle, por así decirlo, reducen estos efectos secundarios, ¿no? De temblor, de rigidez, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente todavía no llegamos a tener un perfil de antipsicótico ideal. O sea, el antipsicótico es un medicamento que en la gran mayoría de las veces me genera efectos secundarios. Entonces me regreso a hace unos minutos lo que les comentaba. Para que yo dé un medicamento es porque yo como clínico, como médico psiquiatra, auguro que al paciente le va a ir mejor con ese medicamento a que si no se lo toma, ¿no? O sea, porque hay medicamentos muy buenos, ¿no? Como la clozapina, la olanzapina, pero que me van a generar alguna alteración metabólica, ¿no? Aumento de lípidos, de colesterol, aumento de peso, somnolencia, cialorrea, que es salivación excesiva. Pero si el paciente estaba francamente psicótico y no respondía y no podía funcionar, pues hago yo en mi valoración clínica una balanza y de ahí es que me decido a decirle a este paciente le va a ir mejor tomando el medicamento que no tomándolo, ¿no? Entonces es de ahí que sea de suma importancia pues que cada paciente sea valorado de una manera individual por un psiquiatra competente, ¿vale? Algunos ejemplos de los antipsicóticos atípicos, ¿no? Otros ejemplos de psicofármacos que usamos, ¿no? Inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Que se usan muchas veces en trastornos neurocognitivos, ¿no? Que si bien la demencia, desgraciadamente, muy pocas veces, la gran mayoría de las demencias, ¿no? Pues no es reversible, ¿no? O sea, son trastornos irreversibles donde puedo, con estos medicamentos como la memantina, la ribastigmina, la galantamina, puedo generar cierta mejoría, pero la verdad es que pues el trastorno neurocognitivo mayor o demencia sigue siendo pues una condición clínica sumamente frustrante en cuanto al pronóstico y la expectativa del paciente. Anticonvulsivos, como les había mencionado, ¿no? Nosotros como psiquiatras los usamos muchas veces como moduladores del afecto o estabilizadores del estado de ánimo. Se usan mucho en el trastorno bipolar, ¿no? En un paciente con manía, por ejemplo,
o en el trastorno por control de impulsos, ¿no? O pacientes, pues sí, con mucha impulsividad, ¿no? Como pacientes con trastorno límite, a lo mejor les es familiar el trastorno de personalidad, y estos anticonvulsivos pues llegan a estabilizar la membrana, llegan a estabilizar, por así decirlo, la energía que hay a nivel de la corteza cerebral, y me evita el exceso de fluctuaciones que llegan a tener estos pacientes, y con ello modulo o llego a tener esta impulsividad excesiva hacia la baja, y con ello pues mejoro su funcionalidad, ¿vale? Y bueno, finalizamos con el tratamiento psicoterapéutico, como mencioné también anteriormente. Muchas veces, o sea, de entrada el tratamiento psiquiátrico, para que sea óptimo, debe ser multimodal, ¿no? O sea, multimodal porque pues se debe abordar desde varias aristas, ¿no? Psicoeducar al paciente, necesitamos la cooperación del paciente cuando éste tenga una cognición que se lo permita. Necesitamos muchísimo el apoyo familiar. Yo diría que esto es vital. O sea, un paciente sin red de apoyo, yo diría que en casi 80-90% de los casos al paciente le va mal si no tiene buena red de apoyo. Obviamente la parte médica, ¿no? Y la parte social. Entonces el tratamiento, pues por eso es multimodal. Tiene que participar el paciente, tiene que estar involucrada la familia, de ahí la importancia de la psicoeducación. Tiene que estar involucrada la parte médica, nosotros como psiquiatras, y la psicoterapia, ¿no? Que como les había dicho, en trastornos del afecto, en trastornos de personalidad, en trastornos de ansiedad, como ansiedad generalizada, crisis de pánico, fobias, sí que se pueden beneficiar muchísimo de la psicoterapia. Entonces, psicoterapia sumado a la toma de fármacos nos aumenta la probabilidad de un pronóstico favorable para el paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo dije, ¿no? O sea, parte constitutiva de un tratamiento integral, el abordaje es multidisciplinario, ¿no? Eso también ya lo comentamos, porque es un modelo biopsicosocial. O sea, hay que mejorar la parte del sustrato biológico, que es cerebro, ¿no? Y la parte psicosocial. Bueno, esto aquí nada más, pues está esquematizado, pero ya lo comentamos, ¿no? O sea, el fármaco, la psicoterapia, la familia que funge como red de apoyo, ¿no? Todo ello, si se lleva a un nivel óptimo, pues ¿qué me va a dar como consecuencia? Pues una mejoría del funcionamiento previo, una disminución en las recaídas, ¿no? Y obviamente también una disminución en el desgaste, acaba siendo rebasada y acaba incluso con síntomas psiquiátricos agregados, ¿no? De las terapias, eh, cada paciente será candidato a análisis, terapia meramente conductual, cognitivo-conductual. Eso ya podrá ser recomendación del psiquiatra, si es que el psiquiatra está entrenado en psicoterapia, y si no, debe ser derivado pues a un experto en esta rama, ¿no? O sea, muchas veces se confunden las funciones de psicología y psiquiatría. Si bien van hacia al mismo target, si van al mismo objetivo, que es la mejoría del paciente, los abordajes son sumamente distintos, pero son complementarios, ¿no? Nosotros como psiquiatras necesitamos y nos apoyamos mucho de los psicólogos y viceversa. Bueno, aquí me estoy pasando muy rápido estas diapositivas, ¿no? O sea, son algunos tipos eh, de procesos psicológicos, ¿no? Como los grupos terapéuticos, de autoayuda. O sea, hay varias modalidades, ¿no? Terapia ocupacional, ¿no? Terapia música sonido, que pueden beneficiar al paciente, ¿no? Me regreso un poquito, esta me parece importante, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual y en general en cualquier terapia, lo que se trabaja mucho es sobre esta palabra bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? La reestructuración. Reestructuración. O sea, muchas veces un paciente con depresión, con ansiedad, con un trastorno de personalidad, tiene lo que llamamos una distorsión cognitiva, ¿no? O sea, es decir, él percibe la realidad
de una manera como realmente no lo es, ¿no? O sea, su juicio está nublado por el afecto. El psicoterapeuta funge como un guía para llevar al paciente a identificar cuáles son sus miedos, sus mecanismos de defensa, sus fortalezas, sus debilidades, etcétera, y ayudarlo a generar mecanismos de autocontención, herramientas de afrontamiento, etcétera, ¿no? O sea, la finalidad de toda terapia, de toda psicoterapia, es que el paciente sea independiente. La hospitalización psiquiátrica, los beneficios que tiene un paciente al ser hospitalizado, ¿no? O sea, los criterios de hospitalización como la psicosis, agresividad, ideación suicida o un intento suicida, por ejemplo, son claros ejemplos de criterios de hospitalización. Entonces, el primer beneficio o lo primero que se obtiene, pues es la contención intramuros, ¿no? La contención física, porque el paciente está aislado del ambiente que lo está estresando, está obviamente vigilado por el personal de enfermería, personal médico, etcétera, ¿no? Aquí en este hospital al menos son hospitales de corta estancia, no son hospitalizaciones crónicas que duren meses, ¿no? El tiempo es obviamente decisión del médico, ¿no? Se trata de recibir una valoración multimodal, ¿no? Por área médica, por área de psicología y por nosotros psiquiatras, recibir un tratamiento, ¿no? Recibir valoración y diagnóstico lo más acertado posible, ¿no? Y una vez que nosotros descartemos que haya datos de alarma y que ser funcional o pueda estar estable por fuera, se le maneja de manera ambulatoria. Esto es un poco de lo que acabo de mencionar y con esto estamos terminando la plática. Pues muchas gracias por su atención, les deseo que tengan buena tarde. Les repito mi nombre, doctor Alejandro de la Barrera Meyer. Estamos a sus órdenes.